Hola, hola, muy buenos días. Gracias por unirse una vez más a estas sesiones de entrenamiento acá con Trend Micro y licencias online. Esta vez pues ya estamos en la tercera edición donde pues hoy vamos a enfocarnos bastante en lo que es cloud y pues la unificación de las diferentes plataformas y los diferentes agentes con lo que es Vision One. Entonces, ese va a ser el foco de esta sesión. Importante por acá también que nos acompaña Denis. Por ahí va a estar en el chat respondiendo las preguntas que por ahí surjan. Entonces, con toda confianza pueden por ahí preguntar. Veamos por acá. Como les comentaba, ya está la tercera sesión en donde vamos a pues continuar con lo que hemos venido viendo y sobre todo complementando el conocimiento para que ustedes tengan las herramientas y el conocimiento para poder identificar oportunidades, para poder desarrollar sus propias demos y pruebas de concepto, ¿verdad? Ya más empoderados y con más conocimiento de causa, ¿verdad? Entonces por acá la siguiente sesión sería el 1 de junio, únicamente de preventas. Veamos un poco sobre la agenda que vamos a tener hoy. Como les comentaba, vamos a ver lo que es la unificación de plataformas con Vision One y el valor que nos aporta cada uno de los componentes de Trend Micro, pues para la detección y la correlación de las amenazas avanzadas dentro de una infraestructura pues bastante compleja. Ese va a ser el primer tema de hoy. El segundo tema, vamos a indagar sobre la nube, ¿no? Y cómo proteger todos los assets que tenemos desplegados en las diferentes nubes públicas, los diferentes cloud providers públicos o que tengamos un ambiente híbrido en donde tenemos ciertos despliegues en nube pública, tenemos ciertos despliegues en nube privada o en algún data center y puede ser que tengamos ciertos assets o ciertos activos en premisas. Entonces ahí vamos a unir esos, digamos, tres posibles arquitecturas o casos de uso en donde tal vez por el nombre nos vamos a lo que es solo nube, pero podemos abarcar lo que es pues ambientes de nube pública completamente, ambientes híbridos y ambientes on-premise. Y vamos a ver pues cómo lo vamos a hacer con los diferentes componentes de Cloud One, ¿verdad? Para poder abarcar las necesidades que pues traen estas cargas de trabajo que estamos migrando o estamos en esa transición de pasar on-premise a la nube y estar pues todos los retos que conlleva esa migración, ¿no? Y estas nuevas arquitecturas. Entonces ya saben, cualquier pregunta en el chat y por ahí va a estar Denis y también si es necesario la podemos resolver acá en vivo. Entonces empecemos a comentar sobre pues nuestras plataformas, ¿no? Lo que estamos viendo en una arquitectura bastante segmentada en lo que es el día de hoy, en donde gran parte de nuestros aplicativos pues están distribuidos de manera bastante pues curiosa y bastante compleja en la actualidad, ¿no? En donde estamos utilizando ciertos dispositivos legacy que pueden estar desplegados casi siempre on-premise o puede ser que ya lo estemos migrando a ciertos pues, componentes en la nube. Tenemos la adopción de los aplicativos SaaS a nivel empresarial, donde se han convertido pues ya parte del ciclo de trabajo normal dentro de una organización. Tenemos lo que es pues el trabajo distribuido en donde tienes ciertos días que vas a la oficina, tienes ciertos días que trabajas desde la casa y ocupas obtener esos accesos a los recursos que necesitas para poder trabajar. Tenemos pues dispositivos IoT y OT en donde se están viendo desplegados en ambientes en donde estos componentes se vuelven una necesidad y un requerimiento, no solo pues desde una perspectiva de funcionalidad, sino que pues tenemos que ofrecer y garantizar capas de seguridad para estos dispositivos. Tenemos pues el rápido crecimiento de aplicativos nube nativos, funciones serverless, funciones en donde ya son arquitectadas o ya son creadas y diseñadas meramente con pues esa visión de ser nube, en donde pues toda esta nueva arquitectura pues conlleva ciertos retos que tal vez antes no estábamos solventando. Entonces justamente a esta parte de nube es lo que vamos a ir enfocando en la sesión de hoy. Por acá vamos a ver lo que es pues cómo vamos a unificar nosotros desde Trend Micro
y con Vision One todos los assets que vamos a estar y donde vamos a estar presentes de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, desde lo que es infraestructura, como lo que es la parte de Network Security, la parte de utilización de usuarios o la parte que va más cara al usuario, como lo es la parte de Endpoint y Event Security, en donde pues se han convertido en assets y en partes de nuestra estrategia de ciberseguridad que son base y son claves para tener visibilidad. Lo que hemos comentado antes, en las sesiones anteriores, lo que es XDR y ASM, para pues cómo detectar y medir el riesgo. Y justamente lo que vamos a ver hoy, en donde vamos a ver las operaciones de nube, ¿no? Lo que es CNAPP, qué indica y qué, digamos, se abarca dentro de una estrategia de protección de nube y pues cómo lo vamos a hacer a través de los componentes de Cloud One y también pues cómo lo vamos a integrar con Vision One. Entonces, si ustedes ven, estamos teniendo una arquitectura pues bastante distribuida de diferentes componentes que van pues a lo largo y ancho de un cliente, de un usuario, donde pues desde su identidad como usuario, sus recursos, llámese endpoint, llámese servidores, llámese correos electrónicos, ¿verdad? Cada uno de estos assets se vuelven un punto clave en donde vamos a tener y requerimos tener visibilidad y presencia para pues ofrecer una diferente capa de seguridad en cada uno de sus componentes, ¿verdad? Para pues tener esa visibilidad y poder medir ese riesgo con lo que es pues ASRM, ¿verdad? Importante destacar que pues todo esto lo vamos a realizar con los diferentes servicios e inteligencia que pues Trend Micro ha ido desarrollando a lo largo de los años, con sus años de experiencia y con el research que dedica, ¿verdad? Año tras año a lo que es la inteligencia y esa visión de, pues, de la marca, ¿verdad? Importante también pues que estamos acá contemplando lo que son pues los agentes y componentes propios de Trend Micro, pero recordemos que es importante considerar que estamos en un ecosistema en donde la integración es un componente clave de esta plataforma, ¿verdad? Entonces ya entremos más a detalle a cada uno de los componentes que forman parte de nuestra estrategia de seguridad y pues que van a estar reportando o van a estar enviando sus logs, sus reportes, su análisis a lo que es Vision One para su correlación. Entonces iniciamos con el endpoint, ¿verdad? Como sabemos, la gran parte de los ataques en alguna u otra etapa dentro de su ciclo de vida de ese ataque, pues va a pasar por un endpoint, llámese, ¿verdad? Cualquier tipo de endpoint, puede ser desde algún usuario administrador de IT o puede ser hasta un usuario, ¿verdad? Que tal vez no tiene muchos privilegios, pero pues se utilizó como un salto para tal vez moverse lateralmente dentro de la organización. Entonces es importante considerar todos los logs y toda la inteligencia, toda la visibilidad que nos da el endpoint en el ciclo de vida de un ataque. Entonces, como pueden ver, la detección y el análisis de pues, todas las amenazas que pueden estar escondidas en un endpoint, entonces toda la telemetría, todos los indicadores de compromiso que podamos estar analizando constantemente en los endpoints de una organización, es un tema crítico. Una vez que pues tengamos algún incidente o alguna alerta, podemos investigar y podemos tener esa visibilidad de lo que sucedió en el endpoint, si hubo propagación, qué técnicas o tácticas fueron utilizadas cuando se estuvo en ese endpoint, ¿verdad? El atacante tener visibilidad y claridad sobre qué se ejecutó, qué pasó y pues hacia dónde se movió. Y pues siempre con las posibilidades y con las características de una respuesta automatizada en donde podemos isolar completamente el endpoint en caso de que se esté tratando de mover lateralmente la amenaza, detener procesos, eliminar o restaurar archivos en caso de que sea necesario. Pero como lo hemos ido comentando en los diferentes webinars que hemos ido haciendo, pues el endpoint por sus características pues tenemos que ir más allá, ¿no? Más con los ataques que estamos viendo pues recientemente, en donde su complejidad es más avanzada y se está moviendo entre diferentes capas de seguridad. Entonces tenemos que pues incurrir a otros componentes que no son el endpoint
¿Para qué? Para responder a las preguntas que están por acá. Para identificar cuál es el origen de esta amenaza. Oye, la amenaza llegó por correo electrónico, la amenaza me llegó por el DNS, la amenaza me llegó, no sé, ¿verdad? Ahí por algún USB, hasta puede ser un medio físico. Entonces, responder a esas preguntas de el origen de la amenaza, muchas veces no podemos resolverlo con esta capa de seguridad de endpoint y tenemos que recurrir a las otras capas dentro de un XDR. También responder a la pregunta de dónde o hacia dónde se movió la amenaza o dónde está más la amenaza dentro de mi organización. Si tengo también esa amenaza o algún ataque similar dentro de algún otro endpoint, dentro de mis cargas de trabajo, ¿verdad? Dónde está mi core de negocio, si se está moviendo a través de la red. Entonces, estas preguntas son las que vamos a responder con los otros componentes y las otras capas del XDR. Entonces, el endpoint es una capa clave, pero no nos da respuesta a todo lo que necesitamos con un ambiente o con las amenazas que estamos viendo el día de hoy. Entonces, el siguiente componente clave dentro de los componentes y las plataformas de Trend Micro, pues va a ser el correo electrónico y cómo ofrecemos capas de seguridad al correo electrónico, ya sea que sean servicios SaaS como Office 365, Google Workspace, o pues que tengan alguna solución de correo electrónico local, ¿verdad? ¿Por qué tan crítico es el correo electrónico? Si ustedes ven por acá, tenemos que un 94% de las infecciones de malware, su fuente ha sido a través del correo electrónico. Entonces, al estar targeteando o al estar, digamos que indicando, buscando eh, a la, digamos que al vector más fácil de vulnerar, que somos nosotros, pues vamos a ver más efectividad a través del correo electrónico. Entonces acá la detección clave de qué cuentas han sido vulneradas, que estén enviando pues algún phishing de manera interna, estar pues realizando escaneos constantes de indicadores de compromiso a los correos electrónicos. Todo esto son pues algunas acciones de detección que se están ejecutando constantemente a nivel de correo electrónico. Cuando ya vemos alguna amenaza o algún incidente, podemos realizar la investigación, identificar quién más recibió este correo o la amenaza, algún URL, algún ejecutable, algún archivo embebido que iba dentro de un attachment. Todo esto pues lo podemos investigar y podemos tener la visibilidad de una manera rápida y centralizada de este componente. Y una vez que ya detectamos, investigamos y ya tenemos, digamos que los culpables, podemos pues ya tener una estructura automatizada de respuesta en donde podemos poner el correo electrónico en una cuarentena o meramente eliminar el correo electrónico para que pues ya se deje de propagar esa amenaza dentro de la organización. Entonces, el correo electrónico, una pieza clave dentro de pues una estrategia de seguridad y sobre todo para dar visibilidad a las diferentes capas con el XDR. Otro componente clave va a ser pues lo que son las caras de trabajo, ¿no? Y todas los servidores, todos los componentes que van a estar soportando algún servicio, ya sea en premisas o en nube. Entonces, es importante que ya sea un servidor, que sea una máquina virtual, que sea cargas de trabajo que estén en una nube pública o privada, contenedores. Todo esto, ya sea que estén utilizando sistemas operativos, digamos que estén al día, o sistemas operativos que ya estén en una modalidad de legado, ya sea que sea Windows, ya sea que alguna de tantas cargas de trabajo que estén en Linux, con diferentes kernels, por ejemplo, Red Hat, CentOS, Oracle, SUSE, Ubuntu, ¿verdad? Open Linux y Amazon Linux, ¿verdad? Hay un montón de diferentes modalidades y variables y pues la popularidad que están teniendo en los diferentes aplicativos con contenedores, por ejemplo, con Kubernetes y Docker, es importante pues identificar y entender la actividad de estos contenedores, ¿verdad? Para que formen parte dentro de todos los logs y toda la inteligencia que se están generando dentro y alertas, por supuesto, que se están generando dentro de la infraestructura
y así pues nos aseguramos de poder detectar y correlacionar las cargas de trabajo, pues independientemente de dónde estén o sobre qué estén, ¿verdad? Sobre qué sistema operativo estén. Entonces, y sobre todo, pues van muy ligados y van con ese enfoque a qué tipo de procesos se están ejecutando, las conexiones que se están teniendo, si hubo registros o cambios en el registro de ese sistema operativo. Entonces, la parte del servidor y las cargas de trabajo, independientemente de donde estén, es un componente clave dentro de ese esquema o ese, digamos que rompecabezas que tenemos que ir armando con los diferentes componentes de Vision One y por supuesto de Telemicro. Ahora, un componente muy interesante que es el componente de red, que pues como por acá se muestra, tenemos ya ciertos dispositivos administrados con lo que es el EDR nuestro, dispositivos que tienen un agente instalado, pero ¿qué pasa cuando ya tenemos dispositivos que no son nuestros, ¿no? O dispositivos legados, dispositivos de IoT o dispositivos industriales en donde no podemos hacer esa ejecución tal vez de un agente, no tenemos esa visibilidad, no tenemos esa granularidad que tal vez el EDR nos va a brindar. Entonces, tenemos que ofrecer alguna capa de seguridad que pueda abarcar todo este tipo de dispositivos dentro de nuestra red. ¿Para qué? Pues para prevenir y dar esa visibilidad a lo largo y ancho de toda nuestra infraestructura para pues identificar esas amenazas complejas que se pueden estar intentando mover lateralmente o realizar conexiones a, digamos, a centros de comando y control para alguna botnet o para alguna exfiltración de datos que se puedan dar con este tipo de dispositivos o con este tipo de amenazas. Como pueden ver por acá, nos da la granularidad, perdón, de identificar de cómo se está comunicando esa amenaza y si se está moviendo de manera lateral dentro de nuestra organización y, por supuesto, con posibilidades de automatizar ciertas acciones en caso de que pues esta identificación sea efectiva. Podemos pues bloquear el host, bloquear URLs o IPs pues ya puntuales dentro de nuestra red para pues evitar la fuga de datos o evitar la conexión a esos sitios de comando y control. Entonces el componente de red, ya sea en premisas o en la nube, es un componente muy clave para pues dar visibilidad y filtrar muchas de las amenazas que se mueven a través de red, ¿verdad? Y todo ese tráfico sospechoso que pueda estar pasando dentro de la red. Entonces, de manera de resumen, recordemos los endpoints, ¿verdad? Vamos a, casi que la mayoría de los casos vamos a ver involucrado un endpoint dentro de un ataque. Entonces, la telemetría que nos puede brindar un endpoint es clave. Identificar cómo se propagó y si se quiere propagar dentro de otros endpoints. El email, por supuesto, que busca pues ese cadena o ese eslabón más débil dentro de la organización, meramente enfocado en lo que es casi siempre phishing o algún otro tipo de ataques que pues pueden llegar a tener un impacto bastante fuerte dentro de una organización. Entonces, estos dos componentes que van muy ligados al usuario son importantes siempre contemplarlos. La parte de cargas de trabajo, pues como les hemos ido comentando, pues ha ido evolucionando no solo en servidores y máquinas virtuales, sino pues también en contenedores y en funciones serverless son componentes claves para saber identificar qué está pasando entre nuestras cargas de trabajo. Y componente de red, pues para tener visibilidad en componentes en donde tal vez no tenemos la posibilidad de tener un agente puntualmente. Y pues también para tener detecciones de movimiento lateral, algunos indicadores de compromiso dentro de la red. Entonces, esos son los 4 componentes que van añadiendo valor a cada una de las capas dentro pues de Vision One. Por acá, cada uno de sus componentes que hemos ido comentando pues va a generar diferentes actividades, diferentes datas, diferentes alertas, en donde Vision One pues va a tener que correlacionar toda la actividad que se está teniendo dentro de los diferentes componentes
y pues vamos a ver cómo vamos a irlos categorizando y filtrando en diferentes técnicas de ataque basadas en el framework de Mitre. Podemos ver diferentes pues indicadores de compromiso basado pues en las alertas que hemos ido viendo para ver si tenemos alguna campaña o algún indicador de alguna campaña, de algún ataque que se esté dando dentro de nuestra organización y pues ya irlo categorizando y colocándole cierto factor de riesgo para poder ya pasarlo y poder procesarlo y poder mostrarlo a un equipo de seguridad para que pues tomen acciones basado en el nivel de riesgo que tengan estas alertas y estos incidentes. Entonces, trabajando en conjunto cada uno de los componentes con Vision One, pues vamos a dar lo que es las alertas en donde pues vamos a filtrar de miles y millones de datos que se están correlacionando y coleccionando acá, pues a dar algunos, ¿verdad? Hacer ese filtro y dar ciertas alertas que ya son accionables, que tienen toda, digamos que toda la historia armada para que un analista de CIEM o de SOC pueda tomar acciones dentro de esa infraestructura. Y por supuesto, con metodologías de Zero Trust para el acceso seguro de ya sea usuarios internos o pues usuarios que requieran de ciertos permisos para acceder a nuestra infraestructura, ¿verdad? Entonces ya entrando más a detalle a lo que es pues la nube, cómo podemos proteger nativamente a la nube. Y acá antes de entrar de lleno, quería pues comentarles o traerles un poco de visibilidad a lo que estuvo comentando Gartner acerca de la nube, ¿no? Entonces por acá nos comenta que va a ser una pieza clave, una pieza central dentro de las nuevas experiencias digitales y con un crecimiento, ¿verdad?, bastante fuerte. Por acá también tenemos que más del 85% de las organizaciones van a tener que, pues, evolucionar a ese principio de nube primero, ¿verdad? Para el 2025. Y pues van a verse limitados en caso de que no puedan ejecutar esta estrategia, donde Cloud Native, ¿verdad? Las arquitecturas Cloud Native van a ser, digamos que el nuevo estándar, y al igual en donde, por ejemplo, acá para el 2025 se estima que sobre el 95% de las nuevas cargas digitales de trabajo, todos los workloads, van a estar desplegados en pues, plataformas nativas de nube, evolucionando de un 30% en 2021 a un 95% en el 2025. Entonces vamos a tener un crecimiento importante en lo que son cargas de trabajo Cloud Native, ¿verdad? Y por último, para el 2026 se estima que el 80% de las empresas pues van a tener digamos que una oferta de seguridad consolidada para ese ciclo de protección de aplicativos Cloud Native, pasando de 3 o menos vendors, ¿verdad? Y ahorita estamos viendo que tenemos en promedio 10 vendors en 2021. Entonces, estamos viendo que se están simplificando y se están condensando pues muchas de las ofertas que estuvimos de hecho comentándolo en sesiones pasadas, en donde antes era muchos vendors que eran específicos para ciertas categorías, pero ahora vemos que se están simplificando y consolidando, ¿verdad? Todas esas herramientas de seguridad, pasando de 10 a solo 3 o 4, ¿verdad? Para el 2026. Entonces es importante, siempre me gusta tener por ahí esas estadísticas. Y cuando hablamos de nube, siempre me comentan que pues es como un rompecabezas, ¿no? Y viene embebido, viene con muchos acrónimos y con muchos conceptos nuevos, en donde, por ejemplo, tenemos lo que es IAM, la parte de Cloud Workload Protection, ¿verdad? La parte de CSPM, todos estos diferentes componentes que forman parte de una estrategia de seguridad en nube, son tal vez nuevos conceptos para una persona que tal vez viene de la parte más de infraestructura, más de seguridad, digamos que tradicional. Entonces siempre me gusta comentar más que todo o dar una definición de cada uno de los componentes para aclarar un poco lo que hacen cada uno. Entonces, por ejemplo, con SIEM, SIEM pues se va a encargar de mitigar el riesgo de fuga de data en nubes públicas, ¿verdad?
monitoreando continuamente lo que son los permisos y las actividades que estamos teniendo en los diferentes assets de nube. Entonces, esto es CIEM y es, ¿verdad?, muy similar a CIEM con S, pero este es CIEM con C. El CSPM, que es otro concepto muy común en lo que es Cloud Security, con CSPM, que es Cloud Security Posture Management, vamos a monitorear, identificar, alertar y pues por supuesto remediar riesgos de compliance que vamos a tener y sobre todo malas configuraciones en ambientes nube, ¿verdad? Otro componente muy común que es el Cloud Workload Protection Platform, donde acá vamos meramente a dar visibilidad y control sobre máquinas físicas, máquinas virtuales, contenedores, funciones serverless y pues sobre todo en ambientes híbridos, multinube y data center. Entonces, esto es meramente para cargas de trabajo, dar toda la visibilidad y la seguridad a cargas de trabajo. Lo que es IAM va muy ligado al concepto de identidad, en donde el control y el acceso a recursos internos para dar los permisos requeridos, ¿verdad? Para poder pues utilizar y acceder a los sistemas y los datos que ese usuario requiera. Sobre todo esto es clave cuando estamos en ambientes multinube, en donde ya el usuario o la empresa está teniendo múltiples cuentas con múltiples usuarios, se vuelve un reto poder administrar los permisos de cada uno de los usuarios. Entonces, la parte de IAM es clave. Y pues la parte de Data Protection, en donde pues vamos a estar monitoreando, clasificando, inspeccionando los datos que tenemos almacenados y sobre todo prevenir la exfiltración de datos críticos que puedan estar subidos o en plataformas, por ejemplo, un bucket de C3, por ejemplo. Entonces, estos son algunos de los componentes claves dentro de una estrategia de seguridad de nube. Y de hecho, por acá lo podemos ver como con Cloud One podemos pues abarcar cada uno de los diferentes componentes que forman parte de esa plataforma de seguridad que se denomina CNAPP. Entonces, desde vulnerabilidades de software, amenazas basadas en archivos, amenazas a nivel de red y malas configuraciones en los servicios de nube, cambios sospechosos, lo que son paquetes y digamos que algunos requerimientos de utilidades open source, amenazas desconocidas, todo esto pues forma parte de las funcionalidades que nos ofrece Cloud One y los diferentes cloud providers que ven por acá, AWS, Azure, Google Cloud. Y pues como pueden ver, es un tema que es cíclico y que está en constante evolución y constante cambio por la naturaleza que pues nos da la nube, ¿no? Entonces, y a una manera resumida, estos son algunos componentes que forman parte de la seguridad de nube a nivel general, ¿no? A nivel de, como se le denomina, CNAPP. Entonces, ¿cuál es el tradicional, digamos que movimiento de un usuario o de un cliente desde sus, digamos que desde sus ambientes on-premise hacia una migración hacia la nube, donde pues empiezan con ciertos componentes, algunas migraciones en donde mueven cargas de trabajo que tenían on-premise y nada más las suben a la nube. Entonces, en estas etapas iniciales, tal vez los requerimientos de una nube de cargas de trabajo Cloud Native no son tan necesarias o no, tal vez no ven la necesidad a este punto de su Cloud Journey, ¿verdad? Ese viaje hacia la nube. Cuando ya vemos ciertos procesos de optimización que ya van ligados meramente a la nube, como es, por ejemplo, escalamiento de VMs o escalamiento de algunas funciones, ¿verdad? Que ya van ligadas a creación y destrucción de algunas máquinas basado en el uso o basado en algún requerimiento. Aquí es donde ya empezamos a ver que las metodologías tradicionales de seguridad ya no van a funcionar tan bien. ¿Por qué? Pues porque ya estamos teniendo instancias nube en donde son iniciadas y son terminadas de manera errática, de manera irregular, no como antes, ¿verdad? Que se mantenían 24/7. Entonces ya se empiezan a utilizar ciertos templates para introducir
algún aprovisionamiento de seguridad adicional a los recursos de nube. Cuando ya empezamos a ver ciertos requerimientos o ciertos despliegues que ya van ligados a la nube nativa, como los contenedores, aplicativos open source, aplicativos serverless y APIs desplegados ya en ambientes meramente cloud, podemos ver que ya la seguridad se empieza a ver como una necesidad por las características que tiene, ¿no? Entonces, proteger los containers en ejecución, escaneo de contenedores, de imágenes de los contenedores, ¿verdad? En cuanto a almacenamiento, estar buscando, estar analizando lo que son buckets S3 o Azure Blobs, todo eso que son componentes de almacenamiento. Los desarrolladores pues empiezan a construir en la nube y se empiezan a apalancar con APIs y componentes open source de manera exponencial. Entonces tenemos que estar monitoreando y tenemos que estar sobre esos componentes open source. Cuando empezamos con funciones serverless, pues no tenemos tal vez esa visibilidad o ese acceso a la infraestructura que está por debajo. Entonces tenemos que proteger el código que se está ejecutando en esas funciones. Entonces, esos son los retos que ya vamos a ver cuando ya empezamos a apalancar herramientas Cloud Native, ya meramente que son puras de la nube. Y ya pues vemos o deberíamos de empezar a contemplar lo que es CSPM o ya empezar a desplegar nuestra estrategia de seguridad a nivel ¿verdad? De nuestra infraestructura que estamos desplegando en la nube. Entonces, el tema del monitoreo, ¿verdad? Tener una buena postura de seguridad y sobre todo pues hacerlo de manera temprana en ese Cloud Journey para no tener que tal vez entrar en maneras o en etapas más tardías y tener que hacer miles de correcciones a nivel, ¿verdad? De nuestra infraestructura. Y ya pues en etapas más avanzadas y más maduras, pues ya vemos ciertos requerimientos en donde la gobernanza que tenemos de los diferentes componentes ya pues no se vuelve en un tema de un solo departamento, sino que pues se vuelve en un tema compartido en donde pues el equipo de desarrollo y el equipo de seguridad pues tiene que trabajar en conjunto y pues el tema pues se vuelve ya evoluciona en un approach que tenemos que pues contemplar y llevar a mano en equipo, ¿no? No podemos hacerlo de manera aislada. Pasemos por acá y de hecho justo acá es este tema en donde tenemos el equipo de desarrollo tratando de desplegar esa nueva función, ese nuevo servicio que pues va a brindar nuevas funciones al cliente final, pero por otro lado pues tenemos el equipo de seguridad que tal vez no tiene toda la visibilidad a lo que están haciendo los desarrolladores en sus ambientes, pero ocupamos resguardar esa infraestructura y esas funciones que se van a desplegar en el próximo release. Entonces, acá es donde tenemos que converger los dos equipos para poder trabajar en equipo y poder desplegar nuevos aplicativos, nuevas funciones, pero de manera segura, ¿verdad? Y acá volvemos de manera de resumen, qué se incluye y en qué consiste CNAPP, ¿no? Entonces, como pueden ver, CNAPP, de sus siglas, viene de Cloud Native Application Protection Platform. Y acá mucho énfasis en la palabra platform, ¿verdad? Son plataformas, no es solo digamos que un componente, sino que es toda una plataforma. Entonces, ¿verdad? Van a ser un conjunto unificado que va a estar bastante relacionado e integrado, ¿verdad? Todas las capacidades de seguridad y de cumplimiento, ¿verdad? Para asegurar y proteger aplicaciones nativas de la nube, y, ¿verdad? Desde sus etapas de desarrollo y producción hasta cuando ya están en ejecución. Entonces, con CNAPP vamos a consolidar muchas capacidades que antes se encontraban aisladas, ¿verdad? Escaneo de contenedores, gestión de postura de seguridad, escaneo de infraestructura como código, gestión de privilegios, protección de cargas de trabajo en la nube, ¿verdad? Que ya están en ejecución, escaneo de vulnerabilidades. Entonces, todo esto lo vamos a unificar en una sola plataforma. ¿Por qué? Pues por la necesidad de estar, ¿verdad? Que estén estrechamente relacionadas
pues, por su tipo de arquitectura, que ya son meramente cloud native, ¿verdad? Entonces, entrando ya a componentes de Cloud One, vamos a ver lo que es, ¿verdad?, el XDR para cargas de trabajo, en donde vamos a ver los desplegados, como les comenté antes, en diferentes ambientes, ¿no? Contenedores, máquinas virtuales, data center en premisas, ¿verdad? Todos estos, digamos que todos estos esquemas van a incluir lo que es cargas de trabajo para la nube, independientemente de donde se encuentren, con los componentes o bajo algún sistema operativo, como lo pueden ver desde diferentes, digamos que plataformas, ¿verdad? Y donde buscamos corroborar y conseguir toda la telemetría posible a nivel de host, ¿verdad? Entonces, desde procesos, archivos, en la parte de cuentas de usuario, la parte de sistema operativo que se esté ejecutando, la parte en caso de que, por ejemplo, sea un sistema operativo Windows, todos los logs de servicio que se estén recogiendo desde la carga de trabajo, es importante conseguirlos y corroborarlos con los otros componentes de Vision One y todas las anomalías, perdón, que vemos o que pueden haber dentro de una carga de trabajo, por ejemplo, cambios en el software, cambios en los componentes de algún aplicativo, indicadores de ataque que veamos por ahí con los escaneos que estamos ejecutando, o algunos footprints o fingerprints que veamos en la carga de trabajo cuando estamos realizando los escaneos. Y por supuesto, todo esto se va a analizar utilizando pues, la plataforma de XDR y de Vision One, ¿verdad? Y acá, pues, importante apalancar y hacer énfasis en toda la flexibilidad que nos trae la parte de Workload Security, ¿verdad? Entonces, nos da esa seguridad comprensiva en una en una sola solución que está, pues, hecha a medida para los diferentes ambientes en donde se va a ejecutar, como les comenté antes, nube pública, máquinas virtuales, data center, contenedores y pues con los diferentes sistemas operativos, ¿verdad? Desde macOS, diferentes versiones de Linux. También quería comentarles por acá, las APIs de Trend nos permiten y a los clientes les permite pues desplegar esos agentes, cambiar políticas, ciertas operaciones diarias de mantenimiento, auditorías, reportería, ¿verdad? La parte de respuesta a incidentes van y se pueden ejecutar con APIs, y sobre todo pues por el tema de orquestación que ya se está dando en los diferentes ambientes en donde nos vemos desplegados. Entonces, utilizando estas APIs vamos a facilitar ese despliegue y ese trabajo con los diferentes ambientes con los que vamos a estar trabajando, perdón. Entonces, desde políticas de despliegue, por ejemplo, políticas también de orquestación y sobre todo con otras herramientas de orquestación, como lo son, por ejemplo, Chef, Puppet, Ansible, Salt, ¿verdad? Todos estos componentes, Kubernetes, Microsoft System Center, todos estos son componentes que se ven utilizados en plataformas ya un poco en donde ya tenemos la automatización como un requerimiento de negocio. El tema de herramientas de monitoreo, por ejemplo, podemos apalancar lo que se está generando en CloudTrail en caso de que estemos utilizando AWS, New Relic, ¿verdad? Todas estas herramientas de monitoreo podemos apalancarlas con lo que es Workload Security y posteriormente con Vision One. La parte del delivery de los aplicativos con GitHub, con Jenkins, que son los más populares, y algunos otros servicios, por ejemplo, de IT, que ya van más al servicio que damos y esa administración, como lo es ServiceNow, Jira, Slack, ¿verdad? Todas esas plataformas de workflow para optimizar eficiencias en el equipo de trabajo. Y, por supuesto, ¿verdad? Herramientas de SOC y de SIEM, por ejemplo, Splunk, ServiceNow, Qualys, ¿verdad? Si requieren hacer integraciones con plataformas de identidad como Okta, por ejemplo, utilizando SAML, Amazon Macie también podemos integrarnos sin ningún problema. Algunas otras offerings que van ligadas a infraestructura,
como lo puede ser el WAF de AWS, lo que es el Security Hub de AWS, ¿verdad? Todas estas plataformas, también plataformas de SIEM, como es ArcSight, QRadar de IBM, por ejemplo, Sumo-Logic, plataformas de SOAR, ¿verdad? Que ya de hecho comentamos la sesión pasada, todo esto podemos integrarnos sin ningún problema para pues esas cargas de trabajo y posteriormente lo que es Vision One. A nivel de red, pues el tema es un tema necesario, como les venía comentando antes, para hacer ese bloqueo activo y para notificar de ataques que se puedan estar dando, para generar esos bloqueos de esas amenazas que se puedan estar infiltrando, ¿verdad? Toda esa comunicación a nivel de red, ¿verdad? Con el foco de prevenir y detectar todas esas amenazas avanzadas, detectar esa detección de anomalías, indicadores de compromiso, ¿verdad? Y algunas metodologías que ya están basadas en firmas, ¿verdad? Y por supuesto podemos desplegarlo en VPCs o en virtual private clouds completamente completas, por decirlo así, o podemos segmentar, ¿verdad? Y pues entrar meramente a algunos VPCs sin distribuir o sin interrumpir el tráfico o la operación del negocio, ¿verdad? Y por acá quería comentarles la parte, un diferenciador clave, por ejemplo, con Trend, otros fabricantes, por ejemplo, Carbon Black o CrowdStrike, digamos que comentan el EDR para servidores y cargas de trabajo, pero es importante entender que estas cargas de trabajo están en constante cambio, especialmente en ambientes de nube, entonces apalancando microservicios, ¿verdad? Como lo hemos ido comentando. Entonces, hace poco Kubernetes adicionó su política de red, ¿verdad? Para hacer microsegmentación y ahora está pues definida y enforzada desde Kubernetes meramente. Entonces, por esto, hemos visto varios ataques que van ya ligados meramente a Kubernetes. Por eso se ha convertido en necesario, ¿verdad? Asegurar la integridad y cómo hacemos ese enforcement o cómo aplicamos esa microsegmentación con reglas, por ejemplo, de Deep Security para detectar algún cambio que haya en algún proceso crítico de Kubernetes, algún proceso, alguna comunicación que veamos dentro de los contenedores a sus diferentes capas, ¿verdad? Ya sea en el engine, ya sea en el contenedor dentro en sí. Entonces, esto es uno de nuestros diferenciadores clave a nivel de nube y a nivel de contenedores y de plataformas de orquestación como Kubernetes. Por acá quería comentarles rápidamente sobre cómo estamos y cómo hemos ido adaptando y evolucionando nuestra plataforma, ¿verdad? Esto es un tema que lleva años en desarrollo y pues ya estamos viendo los resultados en el mercado. Por ejemplo, desde, por ejemplo, el 2013 estamos viendo que ya teníamos cargas de trabajo optimizadas para lo que es AWS, por ahí teníamos optimización para lo que es seguridad en cargas de trabajo en Azure. Entonces, todo ese trabajo que se ha ido desarrollando a lo largo de los años, pues lo hemos ya, digamos que concretado en los números, ¿no? Que vemos, de hecho, este es un snapshot del 2021 del market share de lo que pues son plataformas de nube de seguridad, ¿no? Entonces, si vemos, pues Trend Micro está liderando la lista con un 17% de todo el pastel del mercado. Y si vemos los otros competidores, pues creo que si sumamos los dos no nos llegan. Y entonces, pues toda la plataforma que hemos ido desarrollando lo hemos ya concretado en lo que es nuestro market share. Entonces, es importante mostrar nuestro liderazgo, nuestra madurez a lo largo de los años que hemos ido desplegando con nuestras diferentes plataformas de nube. Esto es meramente de nube. Y por supuesto, pues estamos cumpliendo con las recomendaciones que nos da Gartner a nivel de aseguramiento de cargas de trabajo. Entonces, con Trend Micro podemos garantizar al cliente que pues va a estar por ahí cubierto con los diferentes requerimientos y recomendaciones que nos trae Gartner a la mesa para asegurar las cargas de trabajo en la nube. Entonces, ya con esto estaríamos para el día de hoy.
es importante, por ahí les dejamos los contactos en caso de que tengan alguna consulta, algún requerimiento adicional. Y pues por supuesto hacer el anuncio, ¿verdad? De que esta sería la tercera sesión que tenemos de estos webinars que hemos ido pues ejecutando semana a semana. La próxima semana va a ser pues una sesión meramente preventa y donde vamos a ver de algunos temas más puntuales de los diferentes componentes y cómo desplegarlos, ¿verdad? En una POC, en una posible POC o en un demo para pues ya darles las herramientas necesarias para que se puedan por ahí defender. Entonces, Denis, no sé si hay alguna consulta, algún comentario por ahí. Y si no, estaríamos, vamos a ver el chat por acá. No, mi estimado, solo por acá nos comentan que si es posible que compartan las grabaciones previas. Sí, creo que las grabaciones las estamos subiendo al canal de YouTube. No sé si ya están públicas o si no están públicas. Entonces, por ahí les podríamos enviar el enlace con los recursos. De hecho, con los recursos, con los PDFs, las presentaciones que hemos ido desplegando Denis y yo. Y con la grabación, en caso de que por ahí tal vez no esté público, entonces lo podemos facilitar ahí a los asistentes sin ningún problema. Entonces creo que eso sería de mi lado. Denis, gracias por ahí, por el apoyo y nos estamos viendo el jueves para la otra sesión, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todos los participantes y que tengan un muy buen día.